Para el proyecto final, nuestro equipo está conformado por Renata Soto y Stephanie Torres. La estructura del Poder Judicial de la Federación en México está compuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plenos regionales, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación, juzgados federales y Consejo de la Judicatura Federal. A continuación explicaré cada uno de estas estructuras. Empecemos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el máximo tribunal del país y tiene como función principal la defensa del orden establecido por la Constitución mexicana, interpretándola en los términos más amplios posibles. Sus decisiones son definitivas e inapelables, lo que significa que no pueden ser objeto de recurso alguno. Esta está compuesta por 11 ministros que son nominados por el presidente y aprobados por el Senado. Plenos regionales. Son agrupaciones de los tribunales colegiados de circuito dentro de una región geográfica específica, y su principal función es resolver contradicciones de tesis entre tribunales colegiados de su misma región y promover la uniformidad en la interpretación de la ley. Tribunales colegiados de circuito. Estos se encargan de resolver recursos de apelación y amparos directos, y están compuestos por 3 magistrados y cada tribunal tiene competencia en materias específicas como civil, penal, administrativa y entre otras. Tribunales colegiados de apelación. Estos son agrupaciones de los tribunales colegiados de circuito dentro de una región geográfica específica, y la función es resolver contradicciones de tesis entre tribunales colegiados de su misma región y promover la uniformidad en la interpretación de la ley. Juzgados federales. Incluyen juzgados de distrito y juzgados de procesos penales federales. Los jueces de distrito son la primera instancia en el sistema judicial federal y resuelven sobre una amplia gama de asuntos, desde casos civiles y criminales hasta controversias administrativas y de amparo. Consejo de la Judicatura Federal. Este órgano se encarga de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial dentro del Poder Judicial de la Federación. Está integrado por 7 miembros, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3 jueces que son elegidos por la Corte, 2 miembros nombrados por el Senado y 1 más por el presidente de la República. Sus funciones incluyen la asignación de recursos, la designación de jueces y magistrados y la implementación de políticas para el buen funcionamiento y modernización del Poder Judicial. La estructura de los poderes judiciales locales en México están compuestos por 3. Son el Tribunal Superior de Justicia o Sala Superior. Este es el máximo órgano jurisdiccional en la mayoría de los estados y está compuesto por magistrados nombrados por el Congreso local. Este se organiza en salas especializadas y tiene la función principal de supervisar tribunales menores, resolver recursos de apelación y otros recursos legales establecidos por las leyes locales. Los juzgados locales están encabezados por jueces y abordan los casos judiciales en su primera instancia. Estos juzgados pueden estar especializados en áreas determinadas como lo son lo civil, lo penal, lo familiar o lo mercantil. Estos jueces son responsables de emitir sentencias en los casos que se les asignan, y sus decisiones pueden ser apeladas ante la Sala Superior del Tribunal Superior de la Justicia. Y por último tenemos los consejos de la judicatura local. Cada estado posee un consejo de la judicatura, el cual tiene como rol principal la gestión administrativa, la supervisión y la disciplina dentro del Poder Judicial del estado. Este está integrado por un grupo reducido de miembros, que incluye al presidente del Tribunal Superior de Justicia y puede incluir a magistrados, jueces y miembros designados por el gobernador o el Congreso estatal. Ahora, hablemos de la justicia administrativa federal y local, y las materias jurídicas que se conoce y su funcionamiento general. Estos se encargan de resolver los conflictos que surgen entre los ciudadanos y las autoridades administrativas, ya sean federales o locales. Su propósito es asegurar que las autoridades cumplan con las leyes y reglamentos y que sus actos no violen los derechos de los individuos.
Estas son las materias jurídicas federales que se conoce: fiscal y tributaria. Resuelve litigios relacionados con impuestos y obligaciones fiscales entre el gobierno federal y los contribuyentes. Regulación económica. Incluye asuntos como competencia económica, telecomunicaciones, energía, entre otros. Servicio público. Implicaciones legales del servicio civil y la relación laboral entre el Estado y sus empleados. Protección del consumidor. Asuntos relacionados con prácticas comerciales y derechos de los consumidores. Y por último, ambiental. Controversias sobre regularizaciones y daños ambientales. El Tribunal Federal de la Justicia Administrativa es el principal órgano a nivel federal y funciona a través de salas regionales y especializadas. Las decisiones pueden ser apeladas a través de recursos de revisión. Los jueces son nombrados por el Senado de la República por un periodo determinado. Las materias jurídicas que se conoce es la fiscal local. Eso quiere decir que es la disputa sobre impuestos y otros ingresos entre los gobiernos locales y los contribuyentes. El urbanismo y obra pública. Incluye regularización de construcción, uso de suelo y desarrollo urbano. La regularización de servicios locales. Asuntos relativos a servicios públicos como agua, saneamiento y transporte local. Medio ambiente local. Disputas relacionadas con la regularización ambiental a nivel municipal o estatal. Su funcionamiento general es que cada estado tiene su propio tribunal administrativo, como los tribunales de lo contencioso administrativo, que puede tener diferentes nombres dependiendo del estado. Estos tribunales están diseñados para operar de manera similar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero a nivel local. Sus decisiones también pueden ser objeto de apelación o revisión. Para la segunda parte del proyecto se verán los elementos secundarios. La justicia ordinaria federal en México es la encargada de resolver controversias que se susciten en torno a la aplicación de las leyes federales, incluyendo aquellas que versan sobre derechos humanos. Esta competencia está distribuida en diversos tribunales. Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Es el máximo tribunal del país y tiene la facultad de ejercer el control de constitucionalidad de las normas generales, así como resolver recursos del amparo en contra de actos de autoridad que violen los derechos humanos. Tribunales federales del circuito. Son tribunales de segunda instancia que revisan las decisiones de los tribunales de distrito. Y juzgados de distrito. Son tribunales de primera instancia que conocen de diversos asuntos, incluyendo recursos de amparo y controversias administrativas. El control constitucional es el mecanismo mediante el cual se verifican las adecuaciones de las normas jurídicas a la Constitución. Y el control convencional es el mecanismo mediante el cual se verifica la adecuación de las normas jurídicas a los tratados internacionales sobre derechos humanos en los que México es parte. El control difuso es la facultad que tienen todos los jueces y tribunales de declarar la inaplicabilidad de las normas jurídicas que consideren inconstitucionales o contrarias a los tratados internacionales. El amparo es un juicio de carácter federal que tiene como objetivo proteger a las personas contra actos de autoridad que violen sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La controversia constitucional es un procedimiento jurídico que se utiliza para resolver conflictos de competencia entre los distintos niveles de gobierno, la federación, los estados y los municipios. La acción de la institucionalidad es un mecanismo legal que permite impugnar la validez de una norma general como una ley o un tratado internacional por considerarla contra la Constitución. La Declaratoria General de la Inconstitucionalidad es una facultad exclusiva en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que le permite declarar inconstitucional una norma general y hacer nula para todos. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación puede emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad en dos casos: en la reiteración y violación grave. En el sistema jurídico mexicano, la jurisdicción concurrente se refiere a la situación en la que dos o más tribunales tienen la facultad de conocer y resolver casos sobre la misma materia. Este principio está establecido en el artículo 104, fracción segunda de la Constitución. Este artículo habla en general que los casos relacionados con asuntos civiles o mercantiles que se debieren
de la aplicación de leyes o tratados federales será conocido por tribunales federales. Sin embargo, si es el caso solo afecta a intereses privados, las partes involucradas pueden optar por el caso sea conocido por tribunales estatales o tribunales del Distrito Federal. Los factores que determinan la jurisdicción concurrente son la naturaleza de la demanda, el monto de controversia y la resistencia de las partes. El sistema de carrera judicial en México es un conjunto de normas y procedimientos que regulan el ingreso, la permanencia, la promoción y la terminación del cargo del juez. El ingreso es cuando los jueces ingresan al Poder Judicial mediante un concurso público de opciones. La permanencia es los jueces gozan de inmovilidad, lo que significa que solo pueden ser removidos de su cargo por causas graves y mediante un proceso legal. La promoción, donde los jueces pueden acceder en el escalafón judicial en función de su antigüedad, méritos y desempeño. Y la capacitación, donde los jueces reciben formación continua a través de las escuelas judiciales. La Constitución política establece diversos principios que deben regir el servicio público y la carrera judicial. Estos principios aplicables al servicio público es la legalidad, la imparcialidad, eficiencia, eficacia, honradez y responsabilidad. Los principios aplicables a la carrera judicial son la independencia, imparcialidad, profesionalismo y responsabilidad. La importancia de los principios constitucionales que rigen el servicio público y la carrera judicial son fundamentales para garantizar el Estado de Derecho y proteger los derechos de los ciudadanos. Y para finalizar, hablaremos de la costa judicial, donde se refiere al gasto que implica la tramitación de un juicio. Este gasto incluye honorarios de abogados, costos de peritos, derecho de actuación y otros gastos relacionados con el proceso judicial. La instancia judicial se divide en dos partes. Primera instancia es el primer grado en el que se conoce y resuelve un asunto judicial, y segunda instancia es el grado en el que se revisa la resolución dictada en la primera instancia. La práctica de absolver de la instancia era una práctica legal en México que consistía en la absolución del acusado en un delito, pero sí que se declarara su inocencia. Esto significa que el acusado no podía ser juzgado nuevamente por el mismo delito, pero tampoco se consideraba inocente. Esta práctica fue abolida en México en 2011 con la reforma del artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma prohíbe expresamente la absolución de la instancia y establece que todo juicio criminal debe tener un fallo definitivo en el que se declare al acusado culpable o inocente.